Y bueno, como era de esperarse, el ganador de la encuesta para el mes de febrero fue Luis Buñuel. Y la verdad es que entendemos por qué muchos eligieron a este director. Ha sido bastante sobado el hecho de que Los Olvidados es, de acuerdo a ciertos sitios de internet, la mejor película del cine mexicano. Y para otros es la película favorita del cine mexicano. Nosotros no estamos tan de acuerdo, pero seguimos en el debate. Pero lo importante de esto es que vamos a dedicar esta temporada, este mes, para hablar de Luis Buñuel y de ese cine que pocos conocen de él. De hecho, vamos a hablar de su primer película. La película con la que comenzó su carrera aquí en México y que nos habla de bastantes temas sociales muy delicados y que hasta cierto punto siguen siendo vigentes. Y a insistir en que le vendan los pozos, ¿no? Mire usted, don José Enrique. Vengo a verlo como amigo para ayudarle a salir del atolladero. La Nacional no podrá trabajar nunca. Déjese de cuentos y venda esos 3 pozos de una vez. Gran Casino es una película de 1947, dirigida por Luis Buñuel, escrita por Mauricio Magdaleno, fotografiada por Jack Draper, con música de Manuel Esperón y editada por Gloria Schumann. Y además es protagonizada por José Baviera, Charles Runner, Agustín Insunza, Meche Barba, Libertad Lamarque y Jorge Negrete, quien como actor es un gran tenor. Adiós, camino que he recorrido, ríos, montes y cañadas, afuera donde he nacido. Es importante hablar de que el marco histórico de esta película se establece precisamente en tiempos previos a que sucediera la expropiación petrolera. Porque el petróleo en México, desde que empezó a ser explotado, era controlado por las compañías extranjeras, por entes privados, que trataban a los empleados, digamos que de una forma no muy digna. Esto llevó a que en 1936, el Tata Lázaro Cárdenas decidiera, pues ¿saben qué? Váyanse a la fregada, yo me voy a quedar con todos los pozos petroleros y son de la nación. Y por eso se creó Pemex. Ya después lo que hicieron otros políticos, pues ya no fue su responsabilidad. Esta película está establecida precisamente como un retrato de la explotación y de los negocios turbios que había alrededor del petróleo en esas épocas entre los años 20 y los años 30. Gran Casino es una película que a simple vista es una película de muy bajo presupuesto. Se nota porque todo sucede en interiores, es muy teatral y sin embargo, Luis Buñuel encuentra la manera de llevar un espíritu cinematográfico dentro de estos interiores. Inclusive si estos son unos falsos pozos petroleros en exteriores con un cartoncito pintado en el fondo. Don José Enrique. Como ya dijimos, esta película es protagonizada por Jorge Negrete. Y es muy interesante ver cómo fue que Luis Buñuel supo trabajar con la fórmula preestablecida del charro cantor. Si lo recordamos dentro del arquetipo del cine mexicano, el protagonista llega, de la nada empieza a cantar, surge la música del mariachi y entonces sigue la historia. Pero aquí Luis Buñuel encuentra la forma de darle la vuelta. Ya sabemos que Jorge Negrete no es un actor de estos top. Le echa ganitas, pero de todas formas no le llega a los talones de Pedro Infante. Y lo que hace es simplemente darle contexto al propósito de cantar de este personaje. No simplemente lo deja cantar las canciones que están acordadas por contrato, sino que le da un sentido para que esto suceda. El más claro ejemplo es que lo pone a cantar para tapar los ruidos que provocan la fuga de ellos de la cárcel. Esto ya nos habla mucho de la forma en la que va a venir a hacer cine en México. Quiero decirte, mi dueña, que jamás te de olvidar, no me importa que pueda pasar. Tiene nota suave. La forma en la que está escrita Gran Casino nos hace recordar cómo es que se escriben historias en el cine, de estas que te atrapan, de estas que te captan la atención de principio a fin. En su momento, Quentin Tarantino mencionó que para escribir Pulp Fiction, tomó los arquetipos de la historia ya conocida, es decir, el héroe, el villano, la dama en peligro, y los lleva a otro escenario dentro de lo habitual, haciéndolos, en vez de ser triunfantes, que algo salga mal, para llevar la historia por otro rumbo que termine en el mismo punto en el que tiene que acabar el arquetipo. Y por eso, ver el fracaso
tras fracaso dentro de esta historia cuando pareciera que van a triunfar, es un giro muy interesante que está aplicando Buñuel y que está aplicando Magdaleno a la hora de escribir esta historia. Cada quien le gusta lo que le llega aquí dentro. Es verdad, pero a mí solo llegan aquí dentro las cosas románticas, muy románticas. ¿Sí? Pues cuando te sientas romántica, avísame. Pero el ejemplo de esta congruencia no solo se refleja en la forma de escribir o de filmar, también está el detalle de la edición. Y en este caso, Gloria Schumann hace un tejido fino de las historias como las tiene pensadas Buñuel. Podemos ver en esta escena bastante larga, cómo está estableciendo ciertas reglas y ciertos momentos que tienen que ser importantes para la historia, aunque pasen un poco desapercibidos. Y Gloria Schumann entra en sintonía y podría decirse que hasta en complicidad con Buñuel para poder establecer estas reglas y este juego de imágenes. Tú eres la más canalla de todas las mujeres. Bueno, no me dijo así. Me dijo que yo era una... Se ponía... Esto nos lleva a pensar qué tanto sabemos sobre el cine de Buñuel. Y esto es una pregunta bastante pertinente porque actualmente tenemos a gente diciendo a diestra y siniestra que Buñuel vale nada más por Los Olvidados, cuando tiene una filmografía bastante amplia en México. Por lo menos desde 1947 hasta 1965 hizo películas y grandes películas, no solo Los Olvidados. Pero existe la creencia común, la creencia del mamador de cine, que prácticamente Buñuel llegó de España, hizo Los Olvidados, después La Ilusión viaja en tranvía, se regresó a España a filmar Viridiana con presupuesto mexicano, y se regresó a México a filmar El Ángel Exterminador, y de ahí se fue a París, y que solo hizo esas 4 películas. ¿Cuántas películas hizo en México Luis Buñuel? Y metiéndole este sello personal, no solamente artístico, no solamente surrealista, sino con una fuerte carga social. También trató de enfrentarse a las compañías petroleras. Otro tonto que pensó que los débiles pueden luchar con los fuertes. Una vieja tontería que ha costado muchos dolores al mundo. La segunda pregunta que nos podemos hacer en este momento es si Buñuel es realmente un cineasta surrealista. Y por lo que hemos apreciado en gran cantidad de las películas que ya han pasado por este canal, nos damos cuenta que el uso surrealista no se dio en México. Y tal vez por aquel argumento que nosotros tenemos de que México es tan surrealista que él no necesitaba ejercer la imaginación. Simplemente tenía que poner la cámara en el lugar correcto y ahí sucedían las cosas surrealistas. Pero también existe otra creencia en la gente que piensa que únicamente el cine de Buñuel vale por estas escenas oníricas, este manejo de los sueños y de las ilusiones ópticas llevadas a la cinematografía. Pero utiliza únicamente pasajes o acentos surrealistas para englobar mensajes mucho más sociales dentro de su cine. Y esta forma de manejar mensajes sociales es entendible si conoces el pasado de Buñuel. Luis Buñuel era militante de la República Española. Era militante socialista y como tal era congruente con sus ideas y con su pensamiento. Y estaba preocupado por demostrar y por exhibir en su cine cuestiones como la explotación laboral, la indignificación de las mujeres, la inequidad social o inclusive el capitalismo más salvaje y bárbaro como el que invadió Latinoamérica desde aquel entonces. Solo por ahora porque ustedes tienen la fuerza. Una fuerza que ha convertido en civilización la barbarie de estos lugares, señorita. Una fuerza que ha llenado de odio y desesperación al mundo. Esto nos hace creer que Luis Buñuel es un cineasta bastante revolucionario. Tan revolucionario que nos dice que si el problema es el pleito por los recursos, pues a la fregada, vamos a volar los recursos. Y adelantándose, podríamos decirlo así, varias décadas a David Fincher con el final de Fight Club. ¿Oyó usted? Sí. Los pozos. Tal vez eso es lo interesante del cine de Buñuel y que vamos a estar explorando durante este mes. Porque esta carga social nos lleva a muchas vertientes y muchos temas bastante agudos. Y va a ser muy divertido poder explorarlos porque tenemos que quitarnos de la cabeza esta forma tan mamadora de cine de que Buñuel es surrealista. Fue surrealista, pero no aquí en México. No lo necesitaba.
Y para muestra, ahora vamos a abordar una adaptación literaria